Hola, hola, muy buenas tardes mis hermanos, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea con todo y cada uno de ustedes. Yo soy su hermano y amigo, Aridio Liriano, la voz de Cristo, quien les invita para que estemos pasando un momentito agradable juntos nosotros, en compañía del Señor, disfrutando de lo que es su palabra. Hoy tendremos una lectura realmente hermosa, una lectura que yo podría decir, a mi entender, que si llevamos conforme a la voluntad de Dios esta lectura, si usamos como fundamento estas palabras, todo hombre que use como fundamento estas palabras que están escritas en el libro de Romanos capítulo 2, si usamos como fundamento, usamos como fundamento en nuestras vidas estas palabras, somos muy posibles, pero muy posibles, personas salvas en Cristo. Me atrevería a decir que cualquiera que, conforme a la voluntad de Dios, pueda guardar estas escrituras, será un hombre salvo, será una mujer salva, será un joven salvo. Doy gracias a esas personas que están ahí, que se están conectando ya a esta hora. Quiero que escuchemos esta alabanza primeramente, y luego entonces estaremos llevando a ustedes lo que es esta lectura maravillosa. Acomódense en un asiento ahí, pónganse cómodos y vamos a escuchar palabra de Dios. Este es su programa, Cristo Camino de Salvación. Cristo Camino de Salvación. La intención de este programa es llevar el evangelio de Cristo puro, sin mancha, a la persona. Que la persona no es forma de atacar, no es la forma que nosotros utilizamos. Solo predicamos el evangelio tal como está en la Biblia, como el Señor quiere que lo prediquemos. Tratamos de hacerlo lo más ligero posible, pero tratamos también a la vez de decirle, de expresarle la verdad a las personas. No podemos esconderle las cosas, porque si escondemos las cosas, entonces ¿cómo podrían salvarse las personas? ¿Cómo podríamos salvarnos nosotros mismos? Porque quiero que entiendan, mis hermanos, que este evangelio de Cristo no es un evangelio que solamente es para las personas que los escuchan ahí afuera. El que predica el evangelio de Cristo es principalmente que está en riesgo de perderse, porque conoce de la verdad y aún conociendo de la verdad no guarda los mandamientos. Entonces la intención del Señor, esto está escrito para que nosotros los que guardamos, los que llevamos el evangelio de Cristo, guardemos su palabra. Que seamos nosotros protectores, guardadores de estas palabras. Que pongamos por obra todo lo que está escrito en las Escrituras. Vamos a escuchar esta canción maravillosa, una canción hermosísima. Entonces luego estaremos llevando lo que es esta lectura maravillosa. Yo soy su hermano y amigo, Aridio Liriano, y este es su programa, Cristo Camino de la Salvación. Pueden ir buscando en el libro de Romanos capítulo 2, de ahí estaremos llevando a ustedes lo que es esta lectura. Escuchemos. A veces hay pruebas amargas, sardina y un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas se le llama y Dios le atiende, porque le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y recuerda. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Dios te va a ver la mano de Dios esa tarde. Quien le vea a usted dirá que sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque en ti veían la cara de un
vencedor y que sin Dios por el amor nadie pudo impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Que le vio pasar por prueba y no le ayudó. Cuando le vio bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público. Mirarán al buen Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios mío, en la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba. Un saludo muy especial para Ana Ramona. Ana Ramona, bendiciones para ti. También para Antonia Mella Liriano. Antonia, bendiciones. Saludo muy especial para Kelvin Núñez. Kelvin Núñez Acevedo, bendiciones para ti. También para Carmen Peralta. Carmen Peralta, bendiciones en este día. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo. Entonces usted va a cumplir cada palabra que Elohim le habló. Él le vio pasar por prueba y no le ayudó. Cuando le vio bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público. Mirarán a buen Jesús brillando en usted. Él sabe que en el pensamiento usted va a decir: mi Dios libre de la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. ¡Aleluya! Ahora miel tiene la victoria. Cuando nos esforzamos y hacemos la voluntad de Dios. Sufrimos mucho sufrimos. Pero cuando salimos victoriosos, cuando veamos la recompensa, que el Señor nos dará, entonces valdrá la pena todo el padecimiento, valdrá la pena todo el sufrimiento. Nuestra recompensa, aún yo pienso que será más dulce que la miel. Dice esta canción maravillosa que nuestra victoria tendrá sabor a miel. Y efectivamente así lo creo. Creo que la victoria, después de tanto luchar, después de todo el sacrificio, el dolor, después de todas las pruebas, nuestra victoria tendrá sabor a miel. Muchos nos llamarán locos. Muchos nos llamarán locos por lo que hacemos, porque seguimos a Cristo. Estamos tratando de olvidarnos de las cosas del mundo. Estamos tratando de olvidarnos de los placeres del mundo, lo que el mundo ofrece, para seguir a Cristo. Sabemos que en este camino se malpasa. Sabemos que en este camino se sufre, se padece. Cristo mismo padeció. Cristo mismo sufrió en carne propia los embates de este mundo, la crueldad que existe en este mundo. Pero nosotros tenemos la fe, la esperanza, que al final saldremos vencedores y nuestra victoria tendrá sabor a miel. Hoy tendremos una lectura muy especial, muy hermosa. Aunque siempre digo que la lectura de Dios, esta lectura de estas palabras, siempre son hermosas. Estas palabras siempre son preciosas. A veces no entendemos el contenido, pero cuando logramos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de estas palabras, nos damos cuenta que son hermosas. Pues en estas palabras solo se trata de vida. Aquí, por dura que veamos la lectura muchas veces, solo se trata de vida. El Señor quiere darnos vida a través de estas palabras. A través de estas palabras el Señor quiere darnos vida. Por eso no creo que el Evangelio de Cristo, no creo que las palabras que se expresan en la Biblia sean consideradas duras. Más bien yo la consideraría que son
como salmos, como un bálsamo para nuestras heridas, y que nos ayudarán a crecer si hacemos la voluntad de Dios. La lectura de hoy, Romanos capítulo 2. Les invito a esas personas maravillosas que están ahí, que están viendo su programa, Altagracia Bendiciones, Altagracia Cadet. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Kelvin Núñez, que Dios te bendiga grandemente. Les invito para que compartan esta transmisión. Compartan esta transmisión, que más personas puedan escuchar palabra de Dios, que más personas pueda llegarle el mensaje. Compartan esta transmisión para que más personas puedan también sentirse llenos de lo que es el Espíritu de Dios. Les pido a las personas que por favor no me llamen mientras estoy haciendo el programa. Les exhorto, les pido, no me llamen por favor, porque se cortaría la transmisión. Compartan esta transmisión, compártanla. Les ruego, mis hermanos, compártanla para que más personas puedan escuchar palabra de Dios. Romanos capítulo 2, en su versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 2, de su versículo 1 en adelante. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Les pido por favor que no hagan caso de esa bulla. No hagan caso de esa bulla. Siempre Satanás busca la forma de cómo tratar de que no se haga la voluntad de Dios, de que no prediquemos el Evangelio. Pero nosotros seguiremos hacia adelante, predicando lo que es el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos predicando su Evangelio. Romanos capítulo 2, les invito para que vayan, tomen su Biblia. Romanos capítulo 2. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dicen así sus santas palabras. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Menosprecia las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad. Ignora que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándole o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos por estas tus palabras. Te pido, Padre Santo, en esta hora, te pido, Señor, bendice a esas personas que están escuchando palabras de Dios, que están escuchando palabras tuyas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, úsame conforme a tu voluntad, Señor. Solo salga por mi boca palabras tuyas. Pon tú las palabras en mi pensamiento, transmítela a través de mi ser y llévala a estas personas, Señor. Te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, dale el entendimiento necesario que ellos necesitan para ellos escuchar y poder meditar en tu palabra. Permítele, Señor, que esa semilla que hoy tú sembrarás en sus corazones pueda germinar y dar fruto. Padre, no solamente te pido por ellos, Señor, te pido por todos nosotros. Te pido por todos nosotros, Señor, tus siervos, que intentamos hacer tu voluntad. Te pido, Padre, guíanos conforme a tu palabra y voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a poner por obra tus palabras, no solamente a que conozcamos de ellas. Padre, te pido, bendice a esas familias que hoy están escuchando palabras tuyas. Te pido, bendícelas en gran manera, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que les dé la fortaleza, la determinación para buscarte, Señor. Y que nada pueda impedir que ellos puedan llegar a tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Esta es una lectura que tenemos nosotros como seres humanos, primeramente, como seres humanos. Segundo, como hombres, mujeres de Dios, que buscamos de Dios. Hombres y mujeres que conocemos de lo que es el Evangelio de Cristo. Nosotros, a la verdad, no es motivo de salvación el nosotros conocer la palabra de Dios. Más bien les voy a decir algo, mis hermanos. Quizás se va a encontrar extraño esto que voy a decir. Es motivo de perdición. Cuando nos hacemos muchos maestros de nosotros, mientras más conocemos de la palabra, más en riesgo estamos de perdernos. ¿Quieren saber por qué, mis hermanos, les digo esto? Porque la mayoría de nosotros buscamos conocer de Cristo, solamente saber de la palabra de Dios, pero al momento de ponerla por obra se nos hace difícil. Nos dejamos llevar de las cosas, de las pasiones del mundo. Entonces adquirimos conocimiento, adquirimos el conocimiento necesario de la palabra para salvación. Pero la misma palabra nos va a condenar más adelante si no la ponemos por obra. Motivo de salvación es la palabra. Cuando nosotros aprendemos del Evangelio de Cristo, y no solamente aprendemos de Él, sino que ponemos por obra todo lo que aprendemos.
Cuando hacemos esto, vamos en buen camino a la salvación. Les digo esto, mis hermanos, porque dice el apóstol Pablo en estas tus palabras. Muchas veces nosotros criticamos, me voy a incluir, muchas veces he criticado, quizá, no voy a decir inocentemente, he criticado, quizá en mi forma de predicar, muchas veces las personas lo encuentran como si fuera un ataque, como si fuera como juzgando a los demás. Mi intención no es juzgar a nadie, porque dice la palabra del Señor que como juzgas a otro, nos juzgaremos nosotros mismos. Nosotros nos juzgaremos a nosotros mismos. Muchas veces juzgamos a los demás por las cosas que están haciendo, mas sin embargo nosotros estamos haciendo lo mismo o peor. Dice Pablo en su palabra: ¿acaso crees que tú, que juzgas a los demás y haces lo mismo, te escaparás de la ira de Dios? Dice Pablo en su palabra: tú que predicas, nosotros que predicamos, voy a decirlo de esta manera, nosotros que predicamos que no se ha de hurtar y hurtamos, nos salvaremos. Nosotros que predicamos que no se ha de cometer adulterio y cometemos adulterio, nos vamos a salvar. Nosotros que predicamos que no se debe de fornicar y fornicamos, nos salvaremos nosotros. Digo que nosotros tendremos más posibilidad de perdernos, mis hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, porque conocemos del Evangelio de Cristo. Conocemos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hoy prácticamente yo diría que no estaría predicando, estoy tratando de que reflexionemos en esto. Hoy, a la verdad, no quiero que nadie se sienta atacado. Mire, les voy a decir algo. Yo no soy quizás mejor que ninguno de ustedes, mis hermanos que están viendo este su programa, o cualquier persona que pueda escuchar esto. Cuando yo estoy hablando aquí, ahora en este momento, les digo, yo no le estoy hablando quizás porque me sienta mejor que ustedes, o porque yo me gloríe, yo sí soy un cristiano evangélico que camina por las rayas. No, no es así. Yo solamente soy un siervo de Cristo y le pido al Señor que cada día me permita hacer su voluntad. Es algo difícil, pero en Cristo podemos hacerlo. Pero tampoco le estoy diciendo a aquellas personas que transgieren, o nosotros cuando transgredimos. No le estoy juzgando, solamente le estoy diciendo, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que aquellas personas que sin ley, que lo que sin ley han pecado, han transgredido, sin ley, han transgredido, sin ley serán juzgados. Mas lo que conociendo la ley, lo que conociendo la ley de Dios, voy a decírselo así, lo que conociendo de la palabra, transgredimos, la misma palabra nos va a condenar. Les digo esto, mis hermanos, porque muchas veces no pensamos nosotros hasta dónde llega el dolor causado por un mal paso que nosotros damos, conociendo el Evangelio de Cristo. Muchas personas, muchos de nosotros, muchas veces hacemos las cosas simplemente porque Dios nos va a perdonar, el Señor nos va a perdonar, pero el Señor nos ha dejado su palabra, sus santas escrituras, para que nosotros sepamos cómo debemos dirigirnos, cómo debemos manejarnos. Más así, Él nos encarga, dice Pablo en su palabra, no se hagan muchos maestros de ustedes, porque peor sería vuestra condenación. Les digo esto porque es para mí bien saber que el Evangelio de Cristo salva, que el Evangelio de Cristo es vida, que el Evangelio de Cristo es esperanza. Pero nosotros que enseñamos el Evangelio de Cristo, nosotros que llevamos el Evangelio de Cristo, que predicamos este Evangelio, debemos de hacer hasta lo imposible por predicarlo con el ejemplo. Se lo estoy hablando, cuando le hablo esto, no lo digo solamente por ustedes, mis hermanos, por aquellos que me están escuchando, lo digo precisamente por mí también. Digo que debemos de predicar con el ejemplo. No soy perfecto, quizás esté lejos de serlo. No soy perfecto. Pido a Dios que algún día me ayude a alcanzar
la santidad. No soy perfecto, soy igual que ustedes. Solo soy una persona que anhela hacer la voluntad de Dios. Sé que al estudiar la Biblia, pongo en riesgo también mi salvación. ¿Por qué? Porque si yo aprendo de la palabra del Señor, si aprendo de ella y no hago conforme a lo que he aprendido, si aún sabiendo lo que la Biblia me dice y yo conociendo de ella, hago todo lo contrario, dice la palabra del Señor. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo, le he contado como pecado. Lo que quiero decirle con esto, Señor, mis hermanos, amigo que me escucha, a ti, mi hermano predicador, que predicas el Evangelio de Cristo, a ti, mi pastor, a ti, mis amigos, pastora, evangelistas, a ti, cualquier persona que predica el Evangelio de Cristo, debemos de poner en práctica, debemos de esforzarnos para poner en práctica lo que es predicar el Evangelio con nuestros hechos. Poner el Evangelio de Cristo por obra. Porque la misma palabra que te darán vida, que te podrán salvar, esa misma palabra te pueden condenar. La misma palabra que predicas, que te pueden salvar, esas palabras te pueden condenar si no haces la voluntad de Cristo, si no la pones por obra, si no haces la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que solamente por el hecho de conocer el Evangelio de Cristo, de saber las cosas que el Señor quiere para con nosotros, sabemos que dice la palabra del Señor, no robarás, pero se nos olvida que no solamente debemos predicarlo, no debemos robar. Muchas veces se nos olvida. Dice la palabra del Señor, no fornicarás, pero se nos olvida que no es predicarlo, es vivirlo. Muchas veces se nos olvida tantas cosas que predicamos. Pasamos por alto tantas cosas que podrían llevarnos a la salvación si la ponemos en práctica, pero nos llevarán a la destrucción, a la perdición, si no la ponemos en práctica. Dice la palabra del Señor que esos gentiles que no conocen, escuchen lo que dice en el versículo 14. El versículo 14, Romanos capítulo 2, versículo 14, escuchen lo que dice. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusando o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio que he predicado. Cuando esas personas que se supone no entienden, no conocen del evangelio de Cristo, los gentiles, como lo llama la Biblia, esas personas dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, las personas del mundo no tienen ley, hacen lo que sea. ¿Entiendes? Dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Sabe qué le dice el Señor? El Señor les dice hoy, mis hermanos, que si una persona, escuchen esto, si una persona, por eso dice la palabra del Señor, que habrá mucha sorpresa. Cuando llegue el día, ese día de la salvación, cuando el Cristo venga a buscar su pueblo, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, habrá mucha sorpresa. Habrá mucha sorpresa. Por eso el Señor nos va a hacer el bien mientras podamos hacerlo. Habrá mucha sorpresa. Porque muchas personas que están en la iglesia, que estamos en la iglesia, no voy a sacarme, porque estamos todos en el mismo riesgo. Muchas personas que estamos en la iglesia, que predicamos el evangelio de Cristo, que llevamos el evangelio de Cristo a las personas, que conocemos del evangelio de Cristo, muchos de nosotros, muy posiblemente, no nos salvaremos, porque no hemos puesto por obra lo que es el evangelio de Cristo. Mas sin embargo, personas que a lo mejor no están metidas en la iglesia, personas que no están metidas en los templos, pero hacen el bien conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que por ley, por dentro vive, hacen el bien, ayudan a las personas,
hacen sin conocer lo que es la voluntad de Dios, la hacen. Escuchen esto, estas personas que no conociendo de que no se debe de robar, no roban. No conociendo de que no se debe fornicar, no fornican. No conociendo de que si debe hacer o no hacer el bien, aún así hacen el bien. Estas personas, aunque usted no lo vea metido en un templo, estas personas muy posiblemente se van a salvar. Mas aquellos que estemos metidos en el templo a cada momento, diario, a cada rato, siempre nos la pasamos predicando el evangelio, pero no hacemos la voluntad de Dios. Conocemos a raíz, a carta cabal, lo que el Señor demanda de nosotros. Conocemos a plenitud lo que el Señor quiere que hagamos y lo que quiere que no hagamos. Y aún así hacemos lo que al Señor no le agrada. Muy posiblemente muchos de los que ustedes ven vestidos de blanco, de los que nos ven bien vestidos, ese día nos perderemos, seremos desechados. Y muchos de los que quizás no andan metidos en lo que nosotros andamos predicando y todo esto, entonces esas personas se salvarán. ¿Quieres saber por qué, mis hermanos? Les voy a decir por qué. Porque conocer de la palabra de Dios no es la que te salva. Lo que te salva es poner la palabra de Dios por obra. Se los digo, lo dije mal. Lo que nos salva a nosotros, que andamos predicando el evangelio de Cristo, no es conocer del evangelio de Cristo, es poner el evangelio de Cristo por obra. Es vivir lo que predicamos. Es vivir lo que predicamos. Dice en el libro, dice en el versículo 18, dice: y conoces tú la voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Escuchen lo que dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. A ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar. Versículo 21, lo que quieran pueden ir ahí. Tú que dices, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Nosotros que predicamos que no se debe de robar, robamos. Tú que dices que no se adultere, adultera. Nosotros que decimos, les predicamos a las personas que no pueden cometer adulterio, porque si cometen el adulterio es pecado, y que si cometen adulterio se van a perder. Nosotros que le predicamos eso a las personas, cometemos adulterio. Nosotros que le predicamos a los demás que no pueden hacer algo, nosotros lo hacemos. Dice: tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, mis hermanos, hoy, que criemos conciencia, mis hermanos. No te lo digo a ti, mi hermano, que predica. No solo te lo digo a ti, pastor. No solo te lo digo a ti, evangelista. No solo te lo digo, me lo digo yo mismo. A nosotros, los que predicamos el evangelio de Cristo, a nosotros, esta lectura que hoy el Señor nos ha dado, que nos ha traído, es para nosotros. Sé que a muchas personas no les agrada esta forma de predicar. Sé que a muchas personas no nos agrada cuando el Señor encara nuestra situación, nos encara nuestros problemas con la Biblia. Cuando con la palabra de Dios somos retados. Cuando con la palabra de Dios, la misma palabra será la que nos va a juzgar. Hoy no juzgo a nadie. No está en mí juzgar a nadie. Dice la palabra: conforme juzgue será juzgado. No está en mí juzgar a nadie. Solo les exhorto a ustedes, mis hermanos, a todos nosotros,
que conforme a la voluntad de Dios tratemos de vivir. Que si predicamos que Cristo es vida, que si predicamos algo, vivamos por ese algo. Que si nosotros como fieles a Dios decimos que la palabra del Señor dice que no se puede fornicar, que no forniquemos, que intentemos no fornicar, que hagamos lo posible por servir a Cristo, no solamente con palabras, sino con obras. Que le prediquemos a las personas con nuestro ejemplo. Que tratemos de ser un ejemplo en la sociedad. Será más fácil para nosotros predicar el Evangelio si predicamos con el ejemplo. Sabemos que muchas personas siempre van a decir cosas incorrectas de nosotros. Pero recordemos que somos cristianos y que ya el Señor nos ha advertido, nos ha dicho que iban a hablar de nosotros. No importa lo que digan de nosotros. Pero nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios manda, intentar hacer las cosas como Dios manda. Es de nosotros deber y responsabilidad por nuestras almas, no por las almas de los demás, por nuestras almas, por nuestra salvación. Es un deber de nosotros si queremos salvarnos. Vivir, poner por obra lo que predicamos. Puede darse el caso, mis hermanos, que tú ves a una persona que está fornicando y lo acusas, lo juzgas y le dices, mira, la Biblia dice que tú no puedes fornicar, te vas a perder. Y es muy posible que esa persona, por miedo a Dios, por temor a Dios, deje de fornicar, deje de cometer adulterio, deje de robar y se salve. Y tú, mi hermano, o yo, que le hemos dicho a esa persona que no se debe fornicar, que no se puede robar, que no se puede cometer adulterio, tú y yo que se lo hemos dicho, nos perderemos, mas esa persona se salvará porque ha dejado de hacerlo. Mas nosotros que se lo dijimos, nos perderemos porque lo estamos haciendo nosotros. Dice la palabra en el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, comete adulterio. Nosotros que decimos que no se debe de pecar, cometemos pecado. Nosotros que decimos que se debe de hacer el bien, hacemos el mal. Digo nosotros porque me estoy incluyendo entre las personas que predicamos el Evangelio de Cristo. Me estoy incluyendo entre las personas que llevamos el Evangelio de Cristo a las demás personas. Me estoy incluyendo porque soy uno de esas personas que predica el Evangelio y que debo de cuidarme de eso. Y que hasta hoy quizá no me he cuidado como he debido cuidarme. Y que hasta este momento, hasta ahora, quizás no me he cuidado como he debido de cuidarme. Pido al Señor Todopoderoso que tenga misericordia de mí, que sea misericordioso conmigo y que me permita en lo adelante intentar cada día más hacer su voluntad, vivir este evangelio que predico de él, vivirlo. Con razón dice su palabra, ¿por qué no ves la paja, la viga que tienes en tu ojo, para que puedas ver mejor la paja, la simple pajita que tiene el hermano en el ojo de él? Debemos nosotros primero comenzar a limpiarnos para poder limpiar a los demás. Debemos nosotros, aleluya, santo eres Señor, comenzar a poner por obra lo que es el Evangelio de Cristo, para enseñarle con nuestros actos a las demás personas cómo se pone por obra el Evangelio de Cristo. Debemos de comenzar nosotros, mis hermanos, a predicar con el ejemplo. No prediquemos un evangelio de boca, de labios. Dice la palabra del Señor, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acerquemos nuestro corazón cada día más al Señor. Tratemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Tratemos de, si somos siervos de Dios, ser realmente siervos de Dios con hecho. Porque muchas veces con la boca somos siervos de Dios, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras obras, somos siervos del diablo. Muchas veces, mis hermanos, aunque duro sea decirlo, muchas veces con nuestra boca, con nuestras palabras, somos siervos, decimos ser siervos de Dios. Lo que dice nuestra boca, por lo que sale por nuestra boca, decimos ser siervos de Dios.
pero con nuestros hechos, con nuestras obras, nos parecemos hijos del diablo. Vamos a predicar con el ejemplo. Vamos a predicar lo que vivimos. Vamos a vivir lo que predicamos. Vamos a vivir más bien lo que predicamos. Si le predicamos a los demás que deben de tratar de no pecar, comencemos nosotros por tratar de dejar de pecar. Si le predicamos a los demás que no podemos fornicar, que la fornicación es pecado, vamos a comenzar nosotros a predicarnos a nosotros mismos y comenzar a dejar de fornicar. Si predicamos sobre del adulterio, a las personas les predicamos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos prácticamente condenado a las personas? Fornicarios, adúlteros, malvivientes. Y dentro de nosotros somos peores. Vamos a comenzar a limpiarnos nosotros. Vamos a comenzar a limpiarnos. Yo me propuse una meta, mis hermanos, desde precisamente hoy. Desde hoy, pido al Señor, lo digo públicamente así, pido al Señor, en el nombre de Jesús, que me ayude a ser cada día una mejor persona, que me ayude a seguir adelante, que me ayude a predicar su palabra, que no solamente me ayude a predicar su palabra con mi boca, sino con el ejemplo, que me ayude a vivir más lo que predico. Yo les voy a confesar, mis hermanos, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo y quiero que cada persona que predique el Evangelio de Cristo busque la salvación. Muchas veces nos hemos estado dejando llevar de las cosas del mundo. Y llega un momento tal en que ya solo predicamos el Evangelio de boca, de palabra, pensando que el hablar bonito, el andar bien corbatado, vestir elegante, un buen carro, una buena jipeta, eso nos salvará. Lo que nos salvará a nosotros, mis hermanos, a ti, evangelista que me escucha, pastor que me escucha, diácono que me escucha, a ti, persona que buscas de Cristo, si quieres encontrar a Cristo al final, si quieres estar con el Señor, comencemos a vivir lo que predicamos. Comencemos a vivir lo que predicamos. Si predicas que el agua está fría, que no debe de tirar, que las personas no deben de tirarse, no nos tiremos nosotros. Si predicamos que el fuego está caliente y que si nos tiramos no quemamos, no nos tiremos nosotros. Pero le predicamos a los demás que el fuego está caliente, que no se tiren, y nosotros, chulumpum, nos tiramos. Les predicamos a los demás que el agua está fría, que si nos tiramos, que si se tiran se congelan. Les predicamos a los demás que no se tiren al agua, que está fría, que si se tiran se congelan. Se lo predicamos a los demás, a los gentiles, mas nosotros nos tiramos al agua y nos congelamos. Le predicamos a los demás que no cometan adulterio, nosotros cometemos adulterio. Muchos, por no decir todos. Le predicamos a los demás de la fornicación y fornicamos. Comencemos a vivir un evangelio limpio. Comencemos a santificarnos. Comencemos a santificarnos. En todo me he incluido porque soy de las personas que también predica el Evangelio de Cristo. Soy de los que quiere alcanzar la salvación. La salvación es mi única meta. Es lo único que quiero. No me interesa más nada. Solo quiero la salvación. Solo quiero tener a Cristo, vivir con Cristo. Desde hoy les digo que le pido al Señor que comience a ayudar, que me ayude a comenzar a vivir diferente. Prefiero en lo adelante
Si solo me sé un versículo de la Biblia, aprender a vivir y hablar por ese versículo. Y no saberme la Biblia entera y no vivir por ninguno de los versículos. Ruego a Dios, mis hermanos, de todo corazón, que las palabras que hoy han sido expresadas no llenen de odio, no llenen de rencor, no llenen de dudas los corazones de muchas personas, más bien que les llene de amor y de esclarecimiento, y que todos podamos meditar en estas palabras y que conforme a la voluntad de Dios comencemos a vivir y poner por obra su palabra, para que muchos de nosotros, o todos, pudiésemos alcanzar la salvación. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Yo soy su hermano y amigo Aridio Liriano, la voz de Cristo. Este es su programa, Cristo Camino de Salvación. Cristo Camino de Salvación. Les invito para que vayan a YouTube, entren a la página, inscríbanse en el canal, para que puedan recibir los mensajes y puedan escucharlo, puedan escuchar palabra de Dios. No me interesa ni like, ni nada de eso. No me interesa nada de lo que puede dar el mundo, solamente me interesa que a ustedes les llegue la palabra del Señor y que podamos nosotros poner por obra lo que aprendemos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Bye bye, hasta mañana.